Soy Yolanda Benito, directora del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT y la responsable del módulo del curso en Energía y Cambio Climático. Lo que pretendemos en este módulo es mostrar todos los aspectos que tienen que ver con la problemática del cambio climático y las estrategias que en el campo de la energía se han venido desarrollando en los últimos tiempos para paliar los efectos del mismo. Hasta hace muy poco los efectos que tenían que ver con el clima eran debidos al histórico que el clima cambia cada cierto tiempo. Sin embargo, en los últimos tiempos son los efectos producidos por el hombre los que mayor implicación tienen en los cambios de clima observados. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, el IPCC, pues se define cambio climático como los efectos producidos por el hombre de forma intencionada o no y que afectan a los gases que están en la atmósfera y que tienen efectos sobre el cambio climático más allá de los que ya están contemplados por las variaciones climáticas asumidas durante todo el tiempo. En cuanto a los contenidos que vamos a tratar en el curso, va a tener que ver con cuáles son los aspectos que se consideran importantes en las variaciones de cambio climático. Los principales efectos producidos por el cambio climático tienen que ver con las emisiones a la atmósfera de los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero son el más conocido, el CO2, pero no hay que olvidar que también estos gases están compuestos por CO, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Todos estos gases tienen una peculiaridad y es que son gases que son muy persistentes en la atmósfera y que además capturan de alguna forma la radiación emitida por el Sol, generando pues lo que todos conocemos como efecto invernadero. Estos gases fundamentalmente provienen de las fuentes de producción, utilización y empleo de la energía. Por lo tanto, el relacionar la energía con el cambio climático tiene un efecto muy positivo sobre las posibles medidas que podemos llevar a cabo para disminuir los efectos de estas emisiones en cuanto al clima. Los gases de efecto invernadero que producen estos cambios en el clima tienen afecciones no solamente en lo que podríamos considerar el aumento de la temperatura, que según sabemos en los últimos 100 años ha sido aproximadamente de 0,8 grados y las predicciones para los próximos 100 años, o sea, para la predicción para el 2100, sería que el incremento podría llegar a ser entre el 1,4 y el 5,8 grados en la superficie de la Tierra. Pues bien, como decía, los efectos no son solo el aumento de la temperatura, sino que esto provoca a su vez pues un aumento en el nivel del mar, también un cambio en los estereotipos y a los que estamos acostumbrados en cuanto a fenómenos naturales extremos, como pueden ser pues, las inundaciones, los tsunamis, etc. Y esto tendrá efectos en todo el mundo, pero fundamentalmente el área de Latinoamérica pues, será especialmente sensible a todos esos efectos. Además de estos efectos causan una serie de relaciones económicas y con la población y con los ecosistemas que también es muy importante tener en cuenta. Una vez visto que la energía es uno de los responsables mayores de las emisiones de gases de efecto invernadero, más o menos se calcula que como un 80%, pues tenemos que ver qué acciones podemos llevar a cabo para intentar paliar estos efectos. En cambio climático hay dos tipos de aproximaciones, una que tiene que ver con tecnologías de mitigación y otras que tendrían que ver con tecnologías de adaptación. Las tecnologías de adaptación es, una vez que los efectos del cambio climático ya han tenido lugar, pues ver qué podemos hacer para adaptarnos a esas nuevas condiciones. Y las tecnologías de mitigación pues tendrían que ver con el uso y empleo de tecnologías que no liberen grandes emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En el curso trataremos ambas aproximaciones y en cuanto a tecnologías de adaptación, normalmente estamos hablando de cuán vulnerable es un ecosistema, una sociedad al cambio climático,
y estaremos hablando de varios criterios que tienen que ver con la capacidad de adaptación a estas nuevas condiciones. Y en cuanto a tecnologías de mitigación, pues la primera aproximación que a nivel mundial se tuvo para mitigar los efectos del cambio climático pues fue el Protocolo de Kioto. En el Protocolo de Kioto lo que se pretendió es que todos los países industrializados limitasen de alguna forma las emisiones de gases de efecto invernadero e intentar que los países emergentes que poco a poco se irían incorporando al mundo industrializado pues se sumasen también a esta iniciativa. Según los últimos datos que disponemos, las economías emergentes de China, India y Brasil, la primera mitad de este siglo van a alcanzar ya los niveles de emisiones que tienen el resto de países industrializados. Como decía, pues dentro de las tecnologías de mitigación hay digamos, tres áreas de trabajo muy importantes y una de ellas pues, es el fomentar todas las tecnologías bajas en carbón y eliminar de alguna manera los incentivos y las subvenciones que las tecnologías con alto contenido en carbón tenían. De otro lado, también aumentar todo lo que es el uso de la tierra como sumideros de CO2 y medidas de compensación económica. Y ahí tendremos en cuenta lo que tiene que ver con los mecanismos de desarrollo limpio y con el mercado de emisiones de CO2. Finalmente diremos que como resumen de todo esto, cualquiera de las iniciativas y cómo se aborda el tema del cambio climático va a incidir claramente sobre el tema energético y en los escenarios que se plantean para los últimos años se ve que entre el 60 y el 80% de estas reducciones van a tener que venir del mundo energético. Entre las opciones que más despuntan como fuentes energéticas bajas en carbono, pues estarían la eficiencia energética en cuanto al empleo de combustibles fósiles, el cambio de combustibles fósiles por algunos bajos en carbono, la captura y el almacenamiento de CO2, el empleo y el uso de las energías renovables y la energía nuclear. Todas y cada una de ellas están descritas en el curso. Cada una de ellas tiene un grado de aceptación social diferente, unas implicaciones políticas distintas y es necesario verlas desde un prisma medioambiental en el que se consideren los ciclos de vida de todas ellas. Y como decía, esto es lo que se va a mostrar en este curso.